Iniciar gracias. Bueno. Vamos a ver los fármacos y el sistema inmune. O sea, para entender un poquito cómo funcionan los inmunosupresores, vamos a hacer primero como una introducción, ¿no? Los que vieron ya cursaron inmunología, es como que esto ya lo saben, ¿no? La mayoría está cursando, ya cursó inmuno. Bueno, entonces esto vas a saber rápidamente de lo que ya estamos hablando, ¿no? Eh, entonces vamos a ver primero digamos, lo que es la parte de la respuesta inmune y la intervención farmacológica sobre el sistema inmune. Y ahí vamos a ver que existen inmunosupresores, existen inmunoestimuladores y también reguladores de alguna forma, ¿sí? La inmunosupresión puede ser endógena o exógena. Endógena por acción del cortisol y exógena por la intervención de ciertos fármacos, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque cada vez más existen, se realizan trasplantes de médula ósea, trasplantes de órganos y además se puede llegar a diagnosticar tempranamente enfermedades autoinmunes y como tratamiento, ustedes saben que los que son enfermedades autoinmunes es como que pueden ser, digamos, a un órgano específico o sistémicas y que el organismo de alguna forma desconoce algo que es propio, ¿sí? Entonces se usan los inmunosupresores en estos casos también. Ahí tenemos, a ver, acá, esto es más o menos lo que les estaba comentando. Estos fármacos van a ser capaces de suprimir una respuesta inmunológica a un estímulo antigénico, o sea, un estímulo que puede ser externo o interno. Y además se utilizan para la prevención del rechazo de trasplante en una amplia serie de enfermedades también autoinmunes como vasculitis, artritis reumatoidea, lupus, psoriasis, colitis ulcerosa, o sea, hay un montón, ¿sí? Hay que tener presente lo que se denomina enfermedad contra el huésped, de injerto contra el huésped. Las siglas es EICH. Esto es característico de un trasplante de médula ósea o células madres. Entonces ahí que se va a involucrar un donante y un receptor, ¿sí? Entonces ahí es como que el rechazo puede ser, o sea, es como doble, ¿no? Porque hay una diferencia entre las células del donante y del receptor eh, que va a provocar de alguna forma que los linfocitos del donante consideren al tejido receptor como extraño, o sea, no solamente el receptor lo registra como extraño. Las células recientemente trasplantadas pueden atacar al cuerpo receptor, ¿sí? Ustedes cualquier cosa que no entiendan algo, me levantan la manito o me mandan por chat. Bien, entonces, para hacer un repaso, vamos a ver que existe lo que es la respuesta inmune innata o natural, la RIN. Estos son mecanismos, ¿no?, donde el sistema inmune reconoce rápidamente
los patrones comunes de los microorganismos patógenos, que los denomina PAM, ¿no? Patógenos asociados a las moléculas, patrones asociados a las moléculas patógenas, que son muy generales, ¿sí? Y en este sistema van a actuar los leucocitos polimorfonucleares, las células citotóxicas naturales, las monocitos, los macrófagos, y las células dendríticas que actúan en los dos sistemas, ¿no? O sea, hay algunos mediadores que van a actuar como nexo, ¿no? Acá está como corrida la filmina, pero bueno. Y tenemos también la respuesta inmune adaptativa o adquirida, que en este caso es como que no es tan rápida y es más específica y, o sea, a la respuesta a la RI, no, la RIA es la inmune adaptativa, la primera respuesta general es muy general, ¿sí? ¿Y qué pasa? Los microorganismos sabemos que mutan y escapan a ciertas barreras, ¿no? Entonces, frente a esta respuesta del organismo inmune adaptativa, no. Y está mediada por células más específicas en cuanto a la acción, ¿no? Las células linfocitos B y linfocitos T, ¿sí? Sabemos que las células, los linfo B, los plamocitos van a tener digamos, la producción de inmunoglobulina y sabemos que a los linfos B reconocen a los antígenos directamente, en cambio los linfo T necesitan una presentación, ¿no? La RIA, que es la adquirida, tiene la gran característica de tener memoria inmunológica. Entonces, es más lenta de generarse, pero ante una segunda exposición procura una reacción más rápida y más intensa ante un segundo contacto, ¿sí? Los elementos fundamentales de la RIA son los linfoTB y las moléculas solubles producidas. Los linfo B, inmunoglobulinas de superficie, los linfo T son altamente especializados y se van a diferenciar en el timo. O sea, a este tipo de respuesta inmune es difícil que escape el microorganismo patógeno o lo que vaya a atacar al organismo. Bueno, esperen un poquito que tomo un poquito de agua. La activación de la respuesta inmunitaria adquirida. Vamos a ver para la activación de un linfocito T CD4 y vamos a ver en un esquema ahora cómo se realizaría la presentación por el macrófago, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de señales, ¿no? o de pasos en la sinapsis inmunológica. Una primera señal es el procesamiento y la presentación. Una segunda señal, la coestimulación, y una tercera señal, la expansión clonal. Eso sería en un proceso normal. En un proceso normal de cierta, digamos, defensa del organismo. En este esquema, que está sacado del Flores, podemos ver los tres pasos. Esta, a ver si tengo acá el punterito. Ahí está. Acá está representada el macrófago y acá sería, sabemos que al linfocito T, este sería un linfocito T CD4.
Y sabemos que el antígeno, digamos, debe ser presentado, procesado y presentado. ¿Por qué? Por el complejo de histocompatibilidad, ¿sí? No es como en el caso del linfoma B, que lo reconoce sin esta presentación. Entonces vamos a ver todo el proceso natural de respuesta inmunológica frente a un antígeno desconocido. Nosotros los fármacos inmunosupresores lo que van a hacer es inhibir esta respuesta. ¿Por qué? Porque necesitamos que no ataque un órgano trasplantado, necesitamos que nuestro organismo no rechace ese órgano, o que nuestro organismo no ataque parte de algo propio desconociéndolo. Entonces se debe inhibir, pero vamos a ver lo que es el proceso en sí para ver las zonas, o sea, las dianas donde puede actuar el fármaco. Entonces, normalmente va a haber una célula presentadora, un antígeno, ese macrófago va a procesar, se va a presentar antígeno y complejo de histocompatibilidad, ahí dice sinapsis inmunológica, y tiene 3 pasos: una presentación, una primera señal, un procesamiento y una segunda señal, que es como si ustedes fueran a colgar una prenda en una soga, ¿no? Entonces van a poner un brochecito y con uno solo no basta, tienen que poner otro más para poder sostener, estirar y colgar esa prenda. Bueno, acá hay una primera señal y una segunda señal, ¿eh? Como habíamos visto recién, que primera señal, procesamiento y presentación; segunda señal, coestimulación. Y la tercera señal es la expansión clonal. O sea, después de la segunda señal, va a haber una respuesta y va, por ejemplo, la interleuquina 2 generada va a actuar sobre un receptor de interleuquina y va a seguir la producción, ¿no? Interleuquina 2, interleuquina 15, todo llaman a todo el regimiento para poder defender al organismo de algo desconocido, ¿sí? O de un antígeno. Entonces, primera señal, segunda señal, tercera señal. Esto se va a dar en un proceso normal, ¿sí?, frente a un antígeno. Pero fíjense, ciertas dianas, es porque vamos a hablar de algunos fármacos que van a trabajar sobre ello. Por ejemplo, primero acá, registren que acá está la recepción, está el receptor, primera señal, y uno se debe activar la calcineurina, ¿sí? Entonces, calcineurina. Registren visualmente, porque vamos a empezar a hablar de los fármacos, por ejemplo, que inhiben las calcineurinas. Después se elabora una respuesta. Acá va a estar la coestimulación, ¿bien? Y tienen el grupo de proteínas JAK y el receptor emetor. Van a ver fármacos que actúan sobre el emetor, fármacos que van a actuar a nivel nuclear. Después, cuando vean monoclonales, van a ver, por ejemplo, que actúan sobre inhibiendo a CD3, que está aquí, donde está el receptor. Los que van a actuar inhibiendo algunos monoclonales, la parte de adhesión, ¿ven? Como tiene varios, como si fueran brochecitos, para hacer, en definitiva, que la sinapsis inmunológica. O sea, queda claro que esto es un proceso natural y vamos a buscar inhibirlo, ¿sí? Este también está sacado de flores, y acá lo que van a ver, ciertos fármacos. No se complique mucho con eso. A ver. Entonces, la activación del receptor de las células T induce el aumento del calcio iónico intracelular.
Entonces se va a dar la activación de la calcineurina, que es una fosfatasa dependiente del calcio iónico. Como resultado de esto, eso es un proceso normal, ¿no? Se da la desfosforilación de la calcineurina y el factor nuclear citosólico de las células T activadas. Ese factor nuclear citosólico se asocia a otros componentes nucleares y va a activar así los genes que codifican a las citoquinas, por ejemplo. Y el mTOR, que también lo nombramos, es un sitio de acción de la rifamicina, ¿sí? En los mamíferos. Bueno, se llama receptor mTOR. Y el mTOR es una proteína quinasa y es una enzima que va a actuar como una traductor de señal, ¿sí? Las citoquinas, por ejemplo, pueden ser la interleuquina 1, que va a favorecer la actividad de los linfocitos C citotóxicos, atrayendo neutrófilos y macrófagos, la interleuquina 2, que va a inducir la proliferación de las células T estimuladas por el antígeno, el factor de necrosis tumoral alfa, efecto citotóxico sobre las células tumorales, inducen la secreción de citoquinas en la respuesta inflamatoria, el factor de necrosis tumoral, ya lo dijimos, y el interferón gamma, por ejemplo, que va a favorecer la actividad de los macrófagos y linfocitos citotóxicos, ¿sí? Y aumentando también la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver ahora el primer grupo. Esperen un poquitito. Bueno. Y en este grupo son fármacos que van a inhibir la transmisión de las señales de activación, ¿sí? Tenemos los inhibidores de la calcineurina y en este grupo están puestos también los glucocorticoides, que no vamos a hablar mucho de ellos porque ustedes lo acabamos de ver, ¿sí? Y sabemos que hay una de las acciones que tiene es justamente inmunosupresores, ¿sí? Hoy vamos a centrarnos ahora en inhibidores de calcineurina. Bien. Los fármacos que pertenecen a este grupo son la ciclosporina A y el tacrolimus, ¿sí? ¿Cómo estos fármacos no pueden actuar solos? Tienen que unirse a una inmunofilina, que en cada caso es una inmunofilina particular. Entonces, de esa forma se va a formar un complejo y que ese complejo es el que va a actuar inhibiendo la calcineurina, ¿no? Bloqueando su actividad fosfatasa. Entonces, por ejemplo, la ciclosporina más ciclofilina forma ese complejo y va a inhibir la acción de la calcineurina. El tacrolimus con otra inmunofilina distinta que se llama FKBP12. Ustedes con que sepan que no pueden actuar solos, deben unirse a una inmunofilina para poder actuar, está bien. Entonces se une a la calcineurina encargada de desfosforilar para poder acceder al núcleo, ¿sí? Entonces ahí se va a dar una inhibición, se va a suprimir esta acción natural en una fase temprana de la activación del linfote. Entonces, ¿qué se evita? Se evita toda esa reacción en cadena que se da con la transcripción génica. ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, cicloporinas, ciclosporina A y tacrolimus, ¿sí? Bueno, entonces, la administración puede ser vía oral, se absorbe en el intestino delgado, o intravenosa, y el tema es que está ahí en la preparación aceite de castón y puede llegar a producir reacciones anafilácticas.
Este grupo es importante tener en cuenta que tiene una gran variabilidad interindividual e intraindividual. Entonces es necesario ajustar las dosis y monitorizar digamos, la concentración del fármaco, ¿sí? Las reacciones adversas que son características, cada grupo tiene una reacción adversa muy característica, ¿no? Es nefrotoxicidad, hipertensión, efectos neurológicos y además se puede disminuir la secreción de insulina y aumentar la glucosa, sobre todo en el tacrolimus, ¿no? Que es más tóxico en las células beta del páncreas. Pero no tienen acción mielosupresora. El metabolismo es casi por completo hepático y en menor grado en riñón y la mucosa gástrica, ¿sí? Es por oxidación del citocromo P3 a 4. La eliminación en este grupo es mayoritariamente por bilis y un pequeño porcentaje, un 2, un 6% por orina. Entonces, según el grado de disfunción hepática, debe ajustarse la dosis. Por eso es la monitorización es importantísimo por esa variabilidad intra e interindividual, ¿sí? O sea, el paciente mismo en distintos momentos, por ejemplo, de un trasplante, y cada paciente con su respuesta inmunológica, que es lo que se busca inhibir en estos casos. Interacciones. Bueno, con fármacos que tengan las mismas reacciones adversas, se van a agravar, se van a potenciar esas reacciones. Por ejemplo, con los aminoglucósidos, con la vancomicina, con los AINES, con la ciclovir, con el ganciclovir, con diuréticos ahorradores de potasio, con el imipenem, y las aplicaciones terapéuticas. La prevención del rechazo agudo del injerto, ¿sí? En el trasplante halogénico de órgano sólido o en el rechazo de cuando hay un trasplante de médula ósea o células madre, ¿sí? Por su toxicidad se administra asociada con otros fármacos. ¿Qué queremos decir acá? Que los glucocorticoides, o sea que es en el esquema de tratamiento, no generalmente para bajar las concentraciones no se utiliza solo la ciclosporina o el tacrolimus, sino también se utilizan otros fármacos inmunosupresores. Por ejemplo, en un esquema, glucocorticoide, azatioprina, ácido micofenólico o cerulimos, verolimos, que son inmunosupresores que vamos a ir viendo de otro grupo, ¿sí? Entonces, en estos esquemas se va a lograr disminuir la dosis y riesgo de toxicidad. ¿Me aguardan un momentito?